Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Un poco Ah, cansada ya con el... Bien. Bueno, hoy vamos a seguir conversando un poquito, muchachos, del siguiente artículo que teníamos por ahí. La idea es hablar o seguir viendo ejemplos, o sea, más que, digamos, nadie les va a preguntar en el quiz, digamos, cosas dificilísimas de esto, ¿verdad? Explique el fundamento teórico de tal técnica. No, no, no. Porque la intención del curso es un curso de tópicos, muchachos. Entonces, la intención de todo esto, ¿qué es? Casualmente mostrar algo que es más o menos desconocido, ¿verdad? Para la mayoría de las personas y que ustedes sepan cómo se desarrollan o se hacen los trabajos, ¿verdad? En este campo específico. Entonces, la pregunta es, gracias Silvita, ¿cómo se llama? En este sentido es, muchachos, ¿alguno tuvo chance de aunque sea ver por encima este artículo? Ay, profe, yo no pude porque como había estado enferma, tuve que reponer, bueno, entre hoy y mañana repongo todos los quizzes de la semana pasada, entonces No te pude leer el preocupes. que era del martes, pero este no me dio chance. De hecho, acabo de salir de hacer quiz. Ok. ¿Alguno de los demás pudo echarle una, ¿cómo se llama? Pudo echarle una lectura. Muchachos, ¿no lo vieron? La verdad, no, profe. Bueno, si los demás. Yo no tuve chance. Ok, Daniel, me faltan Daniel y Jimena. De No, opinar. profe. Ok. No, está bien porque entonces el enfoque es diferente porque explicamos las cuestiones como más tranquilamente, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, Daniel, está bien. Ve, no hay problema. Uno esperaba leerlo para, digamos que fuera más fácil o más rápido, pero no hay ningún problema porque lo que vamos a hacer es explicar para qué se usó todo, ¿verdad? Y cuando ustedes lo lean, de ahí lo van a entender un poquito mejor, ¿ok? Recuerden que estamos tratando de estudiar en esta parte del curso, algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo es que un surfactante, ¿verdad? Determinado. Ay, perdón. De cómo un surfactante determinado, muchachos, se puede preparar a partir de una estrategia mental, digamos, establecida, y cómo es que ese surfactante se puede caracterizar. La alergia. Hacia el final, digamos, de lo que quiero comentarles hoy, ¿verdad? Que es, de nuevo, vamos a hablar un poquito de cómo se hacen trabajos con surfactantes. Podemos hablar inclusive de algunas aplicaciones de estos compuestos. Bueno, de nuevo es un trabajo que yo siempre escojo, siempre, este artículo y el anterior, ¿verdad? Ahí tenemos otros, pero estos dos que yo escojo siempre, muchachos, es número uno, porque es trabajo que yo conozco muy bien porque yo lo hice, ¿ok? Y número dos, la otra cosa que es muy importante es que los resultados salieron como muy claros. Y yo les decía que, bueno, muchas veces pues uno de ahí pues coge alguna información o coge artículos muy buenos cuyos resultados tal vez requieren o no están tan claros, ¿verdad? No sé, ¿cómo decirlo? No se apoyan unos a otros y hay que hacer más suposiciones. En este artículo y el anterior, uno tiene la certeza, ¿verdad? Por varias técnicas de que el surfactante, ¿verdad? O lo que se analiza, muchachos, tiene, ¿cómo se llama? Tiene ese comportamiento, ¿ok? Entonces, bueno, nada más para comentarles, ¿verdad? De manera particular, muchachos, que en el artículo anterior, ¿verdad? Que nosotros estudiamos un poquito el martes, o sea, lo que pudimos ver es que el compuesto tenía una concentración micelar crítica muy baja, que era un mejor surfactante que el ácido cólico, que es el ácido natural, y que después del tiempo,
¿verdad? Después de una incubación ahí que más o menos vimos por light scattering y demás, pues de ahí, el compuesto era capaz de formar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Una lámina, lo vieron, una bicapa. En este caso en particular, ¿verdad? Las transformaciones que sufre el compuesto que vamos a revisar ahora, fue muy particular porque sí fue fácil ver que él manifestaba varios estadios que son diferentes, ¿verdad? Entre, digamos, el estado inicial, que necesariamente no son micelas, como vamos a ver ahora, sino que se formaban diferentes tipos de estructuras, ¿verdad? Hasta llegar a confluir en una estructura final, ¿verdad? Hice ideas de vesículas a tubos moleculares. Bueno, la historia previa, ¿verdad? Un poquito es que el compuesto, vamos a ver la estructura del compuesto, es esta, ¿lo ven? Recuerden que habíamos dicho que nosotros podíamos expander, ¿verdad? En el caso de las sales biliares, esta cara donde están los metilos, que es la cara beta, muchachos, la podíamos expandir colocando un sustituyente, ¿verdad? En un grupo amino que estaba en la posición o sea, como ustedes pueden ver, beta, ¿ok? Que habíamos usado una reacción de Mitsunobu y una reacción de Staudinger para reducir la ácida que se formaba la amina. Y entonces nosotros podíamos colocar un sustituyente que se iba a orientar hacia una expansión de la región beta, o sea, de la expansión hidrófila. Vean que en el caso anterior lo que habíamos colocado aquí era un adamantano. ¿Ok? Rígido. Ahora volvemos a tener un sustituyente que es muy rígido también, pero que tiene otra característica, tiene una sección que es muy planar. ¿Ven? Lo que nosotros vamos a colocar es un anillo aromático, ¿verdad? Con un metilo en la posición número 4. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, para contarles un poco la historia, de la síntesis no voy a hablar mucho porque el compuesto se sintetiza exactamente igual que el que vimos la semana pasada, solo que de ahí usamos el ácido, ¿verdad? 4-terbutilbenzoico en lugar del ácido adamantano carboxílico para hacer un cloruro. Bueno, esa es toda la diferencia. Una vez, lo que ustedes están viendo aquí, pues es la representación tridimensional del compuesto en la que se ve claramente que aquí está, ojo, esta sección que incorporamos del mismo lado que la cara beta y que el grupo carbonilo de la amida que se genera de ahí está en la misma región del espacio que los grupos OH y que el grupo carboxilato terminal. Entonces, cara alfa, polar, y no quitamos o no disminuimos los grupos polares porque dejamos un carbonilo, un oxígeno de carbonilo por ahí. Y cara beta, que antes llegaba hasta aquí, ahora se expande hasta acá. ¿Ok? Bueno, entonces, cuando nosotros sintetizamos este compuesto, muchachos, pues de uno encontraba un comportamiento que ya sugería cosas que requerían, ¿verdad? De un estudio mayor. Entonces, vamos a ver, si usted echa alguna sustancia en agua, chiquillos, usted la echa en agua y se supone que puede ser soluble o no. Digamos que a usted no se le solubiliza. ¿Qué dos cosas usted hace para tratar de que esa cosa se disuelva? Así, inmediatamente. Pero es un sólido que echas en agua y cómo tratar de disolverlo. O sea, si de ahí le echaste un poco de agua y no se disuelve, ¿qué haces? Con agitación o con calor. ¿Verdad que esas dos cosas que ustedes me están diciendo es lo que yo haría, muchachos? Sin agregar más disolvente, supongamos, las dos cosas que me han dicho son obvias. O sea, eso es lo que hay que hacer. A eso me refiero. De ahí, le pongo una agitación bárbara. Bueno, y yo le ponía una agitación bárbara y lo que lograba era un espumero del carajo, perdónenme la expresión, pero eso era, y una dispersión del producto, ¿verdad? Aquella cosa parecía leche magnesia, ¿verdad? Más bien, cuando lo agitaba con mucha fuerza, uno decía, ay, esta cuestión más bien se dispersó mejor, ¿verdad? Y se dispersó, no se disolvió, y qué terrible, ¿verdad? Se ve bien insoluble. Ahora, cuando lo calentábamos, ¿verdad?
pasaban cosas muy particulares. A donde yo estudié, o a donde yo hice estos trabajos, sí, no me sorprendía a mí que, por ejemplo, muchachos, las cosas no se disolvieran así muy fácil, ¿verdad? A temperatura ambiente, porque casi todo el año era un lugar bastante frío. O sea, y bastante frío, puedo decirles que era de 15 grados para abajo en el laboratorio, ¿verdad? Para mí eso es frío. Y entonces, claro, uno sabía que la temperatura de las disoluciones siempre entre 10 y 15 es bajo, ¿verdad? Entonces, lo que uno hacía es que ponía una plantilla suavecito, una plantilla no muy caliente, muchachos, para poder disolver las cosas. Era muy particular porque uno ponía este compuesto sobre la plantilla y cuando la temperatura era muy bajita, se disolvía el compuesto para tratar de hacer los cristales, para tratar de hacer un montón de cosas, ¿verdad? De otros análisis que uno requería, como la CMC y demás. Pero si uno se pasaba, por ejemplo, era muy vacilón. Si la plantilla estaba muy caliente, porque tal vez no se tuvo el cuidado de ponerla bajito, entonces uno veía una cosa muy particular y es que apenas lo ponías sobre la plantilla, el compuesto se disolvía todo y uno, ok, pura vida. Pero si lo dejabas un par de minutos más, precipitaba. Entonces uno se quedaba así como aquí algo, ¿verdad? Algo dinámico está pasando en esa disolución. ¿Por qué? Porque de ahí, lógicamente, si yo caliento más, yo esperaría que se disuelva más la sustancia, ¿no es cierto? Más bien nosotros pensamos como si todo fuera sal, ¿verdad? En agua. De ahí, yo agrego sal en agua y si no se disuelve, ¿qué hago? Caliento y se disuelve más, ¿verdad que sí? Yo puedo sobresaturar una disolución salina calentándola. De ahí sí, porque le echo más sal, ¿cierto? Claro, cuando se enfría, entonces la sal cristaliza. En este caso, no. En este caso, si calentaba más, por encima de 50 grados, que tampoco era una temperatura muy alta, el compuesto precipitaba con ganas. Y entonces, claro, uno se ponía pensando, ¡ay, qué raro! Entonces, en principio, ok, bueno, vamos a hacer baños de temperatura controlada. Tubo de ensayo, 40 grados, un poquito menos, ¿verdad? Sí, se disuelve perfectamente. Ya por 45, 50 grados, un precipitado blanco, ¿verdad? Copioso, muchachos. Entonces eso sugería claramente que a este compuesto, o que este compuesto estaba teniendo un comportamiento, perdón, de agregación que además, ¿verdad? Ya difería del compuesto anterior que no hacía este tipo de cosas. O sea, el que tenía el adamantano, el del artículo anterior. Bueno, se determinó, ¿verdad? Por tensión superficial, de nuevo, la concentración micelar crítica. 50 veces igual que el de la vez pasada. Vean, 50 veces menor, más o menos, que la del ácido cólico. Eso convierte a esta nueva molécula, en aquel momento era una nueva molécula, en un peor o en un mejor surfactante que el ácido cólico, muchachos. ¿Qué opinan? La CMC del ácido cólico, ahí depende del método que yo use, pasa de 10, 15, algunos dicen que 20, digamos. Esa es la CMC del ácido cólico que no tiene esto. Entonces, ¿este es un mejor surfactante o un peor surfactante que el ácido cólico? Mejor. Claro que es mucho mejor. Tenés toda la razón. Es mucho mejor porque se requiere muy baja concentración para que ella forme agregados. ¿Ok? Sin embargo, como les digo, ¿verdad? Por encima de esa concentración y con energía o con tiempo, nosotros teníamos la formación de un precipitado. Bueno, entonces después se hacen algunos análisis que tienen que ver con fluorescencia. Vean, se los cuento así rápidamente. Resulta que el pireno es un compuesto que tiene algunos picos que presenta característicos en fluorescencia. Entonces, uno de esos picos, ¿verdad? Se le llama I1 y el otro I3. Yo, realmente la intensidad, bueno, se le llaman 1 y 3, ¿verdad? Yo lo que hago es una relación de intensidades, ¿verdad? Y grafico contra la concentración directamente. Entonces, no solo obtengo un valor acá de CMC que me refuerce el anterior, ¿verdad? No necesariamente son iguales. Eso es otra cosa que es muy importante que yo les diga. Depende de la técnica experimental que yo use, los valores de CMC pueden variar, ¿verdad? En algunas unidades.
O sea, lo que no va a pasar es que por una técnica, por ejemplo, sea por 0.4 y por la otra sea 60. No, eso no va a pasar. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, por tensión superficial, ¿verdad? Que tal vez se enfoca más en lo que son los agregados, era 0.4. Mientras que por fluorescencia andaba alrededor de 1. ¿Ok? Bueno, lo interesante, ¿verdad? Es que vean ustedes que qué es lo que pasa cuando se variaba la temperatura. Las gráficas no son iguales todas, ¿verdad? Vean, la negra es a 25 grados, ¿verdad? Este valor de la relación de intensidades, o sea, va variando. O sea, a 35, pues es un poquito, como ustedes pueden ver, menor, pero a 55 grados, ¿verdad? El valor de las intensidades ya bajó mucho con respecto a los 3 que son más parecidos. ¿Qué significa esto en principio? Recuerden que yo les mencioné que el pireno es una sonda muy interesante porque tiene interacción con los agregados que se forman. Si el agregado es muy grande y el pireno no puede penetrar hacia el interior del agregado y el agregado, digamos, no puede rodearlo, ¿verdad? Entonces, muchachos, algo que sucede que es que los valores de intensidad, ¿verdad? De I1 y 3 van a tener, ¿verdad? O van a ser muy diferentes que los valores de cuando el pireno puede interactuar más con las secciones hidrófonas. Entonces, este gráfico ya nos decía, ¿verdad? Más o menos, vean que el valor de intensidades y después el cálculo de la CMC, perdón, ¿verdad? En concentración, era muy similar, ¿verdad? Aquí, como les decía, en algún caso, hechos por fluorescencia, algunos eran en torno a 1 y otros valores en torno a 5. Sí, este fue el experimento que aunque se hizo a diferentes temperaturas, las condiciones nos dijeron, ¿verdad? Que era en torno a 0.5 que estaba la CMC, que confirmaba bastante el valor anterior. ¿Ok? Entonces, lo único que nos interesa saber de los análisis que se hacen de fluorescencia es eso. Yo cojo disoluciones de los compuestos y voy midiendo y voy diluyendo. ¿Ok? Voy sacando las relaciones de los picos I1, o sea, I3, y hago una tabla con los valores de absorción de fluorescencia, ¿verdad? Y después hago la división, sencillamente, es fácil. ¿Ok? Y después grafico para ver qué es lo que me dicen estos gráficos en cuanto a CMC y en cuanto a el valor de la relación I1 y 3. ¿Ok? Después, posteriormente, este estuvo más vacilón porque se hacen análisis, ¿verdad? De viscosidad a diferentes temperaturas. ¿Ok? Entonces se hacen, como ustedes pueden ver, disoluciones de 6 milimolar, de 5 más o menos, de 2.25 y de 1.45. ¿Y qué es lo que podemos ver nosotros? Con la variación de la temperatura, muchachos. ¿Qué vemos? Perdón, ahí. ¿Qué es lo que vemos? ¿Sabe qué? Se me atravesó esta cosa. Ya. Vean. O sea, a medida que yo aumento, bueno, lógicamente la concentración, pero también a medida que yo aumento la temperatura, la viscosidad va aumentando, ¿lo ven? Si la concentración es más grande, el cambio en la viscosidad es más abrupto. ¿Qué significa un aumento en la viscosidad, muchachos? Para una sustancia que se agrega. ¿Qué quiere decir? ¿Qué se imaginan? Que aumenta la viscosidad a medida que yo aumento la temperatura, chiquillos. ¿Qué querrá decir? ¿Qué les parece? ¿No se les ocurre? No sé. ¿Qué significa que una disolución? Ajá. Tal vez como lo de las fuerzas intermoleculares, puede ser, o algo así. Claro. La fuerza de ellos. Sí, pero si aumenta mucho la viscosidad, ¿verdad? Sobre todo con una sustancia química que tiene esa característica de agregación, chiquillos. Lo que estamos diciendo que es, bueno, que se está formando en disolución algo o un agregado, ¿verdad? Que permite, ¿verdad? O un agregado de tal tamaño que permite que la viscosidad de la disolución aumente. Entonces, lo interesante fue que lo que yo había visto empíricamente con mi compuesto, que yo solo lo quería disolver para hacer estos dos análisis,
Pero después, claro, se hizo el análisis de viscosidad y se da uno cuenta, qué raro, y ahí, a medida que yo aumento la temperatura, ¿verdad? La viscosidad aumenta. Posteriormente, también con el equipo de fluorescencia, se hace un análisis sencillo de dispersión de luz. Y vean qué vacilón. Entre 38, digamos, y 50, ¿verdad? Más bien la temperatura por encima de la cual ya uno veía que precipitaba, ¿verdad? Era por encima de 33, 34 grados. Vean cómo la dispersión de luz, ¿verdad? Aumenta, ¿verdad? Y uno dice, pero qué raro, ¿por qué en esta ventana hasta 50 grados, ¿verdad? Es que aumenta tanto, digamos, en las diferentes disoluciones, la dispersión de luz. Y lógicamente, a medida que la concentración, ojo, a medida que la concentración, muchachos, del compuesto es más grande, la dispersión de luz es más grande. ¿Pero por qué aumenta la dispersión de luz? ¿Sí? Porque yo estoy generando una sustancia o un agregado tan grande, ¿verdad? Que es capaz de dispersar la luz. Entonces, vean cómo todos los análisis, digamos, de la parte físico-química me permitían decir hasta el momento, vea, el señor que tenemos aquí es un mejor surfactante que el ácido cólico, ¿verdad? Y se agrega generando, ¿verdad? Un agregado de muy gran tamaño. Entonces todo el mundo dijo, hay que hacer lo mismo, las fotos de TEM y el light scattering, porque seguro tenemos otra lámina gigante. Pues no. A 40 grados, ok, se tomaron varias imágenes de TEM, muchachos, a tiempos diferentes. 24 horas, 42 horas, la misma disolución. 66 horas y después de 96 horas llegamos acá. Ok, aquí no se ve, pero que no les dé la tentación de decirles a ustedes estas cosas que son tubos moleculares, porque no son tubos moleculares. Digo, nanotubos, perdón, que están de moda. Ah, mira qué bonitos nanotubos. No, estos no son nanotubos. Estos son tubos moleculares porque el diámetro era más o menos de 50 a 55 nanómetros, lo cual es un montón. Y de longitud, ¿verdad? Los tubos más regulares, como se ve en esta foto, ¿ok? Eran de 500 nanómetros de largo. O sea, eran unas varas bastante grandes. Lo curioso es que cuando se tomaban las fotos de TEM, ojo, ¿ok? 24 horas después, lo que veías eran un montón de bolitas, ¿verdad? Ahora, para que vean cómo se hacen los análisis con esta técnica. Esas bolitas, ¿verdad? Uno las puede medir con el mouse de la computadora del microscopio. Y claro, es parte del software. Si las bolitas son de 25 a 100 nanómetros chiquillos, lo que tienen ustedes ahí son micelas. Si eso es más grande, ¿verdad? Si ya hablamos de diámetros de estas bolitas, ¿ok? Por ejemplo, muchachos, de 100 o 200 nanómetros, estás hablando de vesículas, ¿ok? Ahora, otra cosa que es importante en los, ¿cómo se llama? Cuando se estudia la agregación de los compuestos y los agregados. De ahí, chavalos, digamos que solo esta foto me salió así. Uy, véala que tú, Anis, póngala ahí para decir que se forman vesículas. Lo primero que te va a pedir un referee, y efectivamente eso fue lo que pasó cuando se mandaron no sino varios artículos al respecto de otros compuestos que formaban agregados que veíamos por TEMES. Ok, mándeme, a ver si le creo, más fotos donde se puedan ver lo que usted dice que son vesículas. En algún caso nos hicieron un pedido específico. No, dice, no, vamos a aceptar que lo que ustedes proponen es cierto si manda al menos 25 fotos distintas en la que se vea claramente eso. Entonces hicimos las 25 fotos, ¿ok? Quiero decirles que esta fue una que se escogió. Pero, por ejemplo, para determinar el diámetro promedio de esta cuestión, se cogen un montón de fotos diferentes y se miden un montón de estas y se hace un promedio, ¿verdad? Más o menos, si uno controla bien las condiciones, aunque el agregado va generando cada vez agregados más grandes y de diferente tipo, si se hace a las 24 horas o menos, entonces se tiene un diámetro más o menos regular. Ahí en el artículo viene un estudio inclusive que se hizo midiendo cada una de las bolitas de estas, ¿verdad?
y diciendo que habían diámetros de 200 nanómetros, por ejemplo. Y explica lo importante que es eso, ¿verdad? Por el tipo de vesículas. Bueno, vean qué particular. Después de 42 horas, usted ya no tenía esto. ¿Lo ven? Lo que se había formado por la, digamos, por la asociación, ¿verdad? Estas vesículas son cohesivas, quiero decir, cuando dos se encuentran, ¿verdad? Entonces pueden formar un agregado más grande, pero el vacilón es que en el comportamiento de este compuesto, vean ustedes, ¿verdad? Se asocian las vesículas y forman una especie de rosarios, ¿verdad? Que así se les llamó en la publicación. Lo más inaudito, digamos, de este patrón de agregación de este compuesto químico es que estos rosarios, ¿verdad? Formaban como una especie de microtúbulos muy largos, ¿ok? Muy largos. Y los microtúbulos daban lugar al final a la generación de tubos moleculares. Entonces vuelvo a lo que les dije en la clase pasada, pues hay que aprender un poquito más de surfactantes y saber que son moléculas que superficialmente, ¿verdad? Y en disolución, son moléculas muy activas, muy móviles, que tienen la capacidad de formar agregados, algunos de los cuales tienen propiedades muy específicas, ¿ok? Entonces, quitémonos de la cabeza, por favor, la idea. Esto es el objetivo más importante de esta parte, chavales. Quitémonos la idea de que surfactantes, sí, el jabón azul y el rinzo. ¡Ay! Y la acción arranca grasa. No, no, no. Hay muchos surfactantes diferentes. O sea, hay miles de moléculas diferentes que son surfactantes. Y la otra cosa que es importante, chavalos. Surfactantes, claro, forman micelas, que son las que arrancan el sudor y las manchas de mayonesa y de salsa de tomate de la ropa. No, 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 suave. Las micelas son lógicamente, eso ya lo sabemos, chiquillos. Sí, sí. Las micelas son una forma en que se agregan los surfactantes. Pero véalo usted en esta lámina y recuerde lo que vimos en la clase pasada. Pues en aquel caso, vamos a ver, con el compuesto exterior, no fueron tan claros los diferentes estadios, porque haciendo esto, ¿verdad? Lo que se encontraba es que el crecimiento, en el caso de las micelas del derivado de adamantano, era tan rápido, ¿verdad? Que rápido se tenía la lámina. Pero aquí no, era escalonado, ¿verdad? De vesículas a rosario, de rosario a microtúbulos y de microtúbulos a tubos moleculares. ¿Ven? Vean que entonces son moléculas que por su estructura, por sus propiedades en disolución, chavalos, cuidado, ¿verdad? Generan otra cosa. Eso es parte del desmitificar un poco lo que todo el mundo cree de los, ¿cómo se llama? Surfactantes. Bueno, entonces con la información que teníamos, sobre todo la persona con quien yo trabajaba, para quien yo trabajaba, que le gustaba mucho la parte de los modelos matemáticos, pues básicamente pudo, a partir de las medidas y de otras características físico-químicas, establecer un posible mecanismo de las estructuras tubulares, ¿verdad? En el tiempo. Ok, usó un modelo matemático y dio algunos parámetros que resultaron, algunos de ellos, ser reproducibles, ¿verdad? Entonces, vean que de primera entrada nosotros no encontramos micelas, ¿ok? Ni al puro principio no encontramos micelas de este compuesto, sino que vesículas que se asociaban para formar rosarios que cambiaban de estructura para hacer túbulos, y los túbulos que finalmente generaban los tubos moleculares. ¿Ves? Más o menos 300 vesículas medidas, ¿verdad? Yo les dije, ¿verdad? Vean que el radio medio, más bien les dije que era 200. Bueno, este es más o menos de 29,7, ¿verdad? Que es un poquito mayor que una micela normal, ¿verdad? Pero vean ustedes que de este parámetro no voy a hablar, que sí, claro que era bastante grande, ¿ok? O sea, 115 agregados con radios, como ustedes pueden ver, de 17, ¿verdad? Y un poco del modelo, ¿verdad? Que decía que la asociación que permite una conservación de la superficie y el volumen, lógica, ¿verdad? La predicción es que estas bolitas podían formar un tubo, ¿ok? Y los tubos que tenían, ¿verdad? O sea, vean ustedes, algunos hasta 225, ¿verdad?
nanómetros de aquí. Son muy grandes. ¿Ok? Bueno, para que vean que no es solo un invento que se nos ocurrió a nosotros en la bibliografía. Como ustedes pueden observar, hay un montón de, ¿cómo se llama?, de bibliografías sobre otros sistemas que son capaces de formar, como ustedes pueden ver, en disolución, agregados de gran tamaño. ¿Ok? Bien. Muchachos, como resumen del trabajo anterior, de nuevo, sintetizamos una molécula nueva. Primero hacemos tensión superficial. ¿Ok? De la tensión superficial ya nos dice que sí forma agregados. Después, como su comportamiento es particular, le añadimos unas medidas de viscosidad, unas medidas de dispersión de luz, ¿ok? Y sobre todo, ¿verdad? Light scattering para determinar el tamaño de las vesículas y de los otros agregados que se forman. Y además, en TEM, ¿verdad? Que se podían medir, ¿ok? Estas estructuras para reforzar las conclusiones que teníamos anteriormente. 2. ¿Qué más? Ya dije TEM, ya dije Light Scattering y ya dije otras, fluorescencia, ¿sí? Y con todos esos datos, ¿verdad? Se sienta uno a ver si hay, digamos, contundencia a la hora de proponer, ¿verdad?, una estructura final del compuesto en disolución, ¿sí? Y esa estructura, que es el tubo molecular, la hemos encontrado, ¿verdad?, de muy diversas formas, usando diversas condiciones a través de los años. O sea, poniendo una cuestión plana en la posición 3 de la sal biliar, resulta ser que obtenemos en muchos de los casos tubos. Ahora les enseño otros. Bien, vamos a ver, cortito, ¿verdad? Otro ejemplo que hizo una compañera de ustedes, ¿verdad? Otro ejemplo de cómo es que se puede hacer una familia de surfactantes, ¿verdad? Que después puedan tener algunas características bastante particulares. Bueno, vean, más o menos esta es la estructura de un fosfolípido. Las fosfolipasas son unas enzimas que destruyen esta estructura. Bueno, pero ustedes saben que, ¿dónde están las estructuras de los fosfolípidos? Digamos, en los organismos nuestros, muchachos. En las membranas, ¿verdad? De las células. Entonces, bueno, todo este trabajo surge para que ustedes vean, ¿verdad? Cómo se puede, pensando y con un objetivo fijo, poder generar una estructura o unas estructuras que tengan una funcionalidad, ¿verdad? Vamos a ver. Cuando lo muerde a uno una serpiente, el gran problema ahora, ¿verdad?, es que no es que te mueras de la mordida de la serpiente, siempre y cuando llegues rápido al hospital para que pasen dos cosas. Uno, la famosa máquina de hemodiálisis, que lo que hace es limpiar la sangre, ¿verdad? O bien, el suero antiofídico. El suero antiofídico evita, claro, y claro está, y lógicamente, muchachos, de ahí que la gente se muera de todas las complicaciones, digamos, si el veneno es neurotóxico y demás, ¿verdad? Pero hay un gran problema, que cuando la serpiente inyecta el veneno, inyecta también un montón de fosfolipasas que lo que hacen es digerir los músculos de donde la serpiente mordió. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? Que de ahí se digiere el músculo, ¿verdad? Se pierde movilidad y de ahí las personas que son mordidas luego van a tener que hacerse injertos de piel por mucho tiempo, ¿verdad? Injertos de músculos, ¿verdad? Y algunos no pueden recuperar la movilidad completa. Bueno, entonces, una primera cosa, para determinar la cantidad de fosfolipasa que tiene el veneno de una serpiente, se utiliza esta sustancia que ven ustedes aquí, que es un éster, ¿lo ven? Que se llama NOVA. Bueno, esto entra, chavalos, en la fosfolipasa de la serpiente. De ahí la fosfolipasa lo rompe como si fueran los lípidos de la piel de nosotros, muchachos. Y se genera, fíjense ustedes, una sustancia que es aromática, que va a tener un oxígeno con carga negativa, un ácido y un nitro. Claro, y eso tiene color. Y si genera color, muchachos, yo puedo determinar o yo puedo establecer, digamos, la concentración de la fosfolipasa con base en ese color, chiquillos. ¿Qué les parece? ¿Qué métodos son esos? Recuerden, esto entra
¿verdad? A una disolución que tiene una concentración desconocida de la fosfolipasa de la serpiente. Y se rompe y genera color. Yo a partir de ese color, muchachos, puedo, ¿cómo se llama? Determinar la concentración de fosfolipasa. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Sí, tal Sí, vez. ¿verdad? ¿Y qué Sí. métodos vos crees que sean esos? Eh, ¿Cómo se llaman en general? Colimétricos, algo así. Colorimétricos, Eso. correctamente. Muchas gracias. Sí, tenés razón, es un método colorimétrico. Entonces, ¿qué puedo pensar yo si tengo mucha intensidad de color en una de las muestras? ¿Que hay mucha fosfolipasa o poca? Mucha. Claro. Entonces, nosotros comenzamos preparándole este compuesto, ¿verdad? Digamos, porque se lo cobraba muy caro el clodomiro picado y nosotros como veíamos que era un éster, ¿verdad? Dijimos, tal vez lo podemos preparar, ¿verdad? Porque recuerden, en esto de surfactantes o para hacer surfactantes, vos puedes trabajar solo en la parte de propiedades, pero para hacer un trabajo completo, ¿verdad? Que es algo más de la química supramolecular, cosa de la que hablaremos después, chavalos. De ahí, yo tengo que poner la síntesis. Entonces nosotros conversamos con la gente del clodo, con un investigador en particular, y le dijimos, de ahí, nosotros te lo hacemos. Pero él nos decía, bueno, gracias, porque es muy importante caracterizar, digamos, el veneno de la serpiente, porque, claro, se bloquea la acción neurotóxica, ¿ok? Pero la acción de la fosfolipasa, la destrucción del tejido, el suero antiofídico normal no lo hace. Entonces, bueno, aquí está, ¿ves? Así se ve después de la acción de la fosfolipasa y así se ve antes. Entonces, claro que se genera color cuando el MAE se hidroliza. Ahora, ya en sí, si ustedes lo ven bien y le quitan este protón de aquí, ya este es un surfactante. Y nosotros pudimos analizar las características de surfactante y están reportadas. Ahora les voy a mostrar dónde. Ahora, a partir del NOVA famoso, nosotros nos pusimos a pensar junto con la gente del clodomiro, bueno, pero decime una cosa, ¿será que podemos generar un inhibidor de la enzima? ¿Cómo un inhibidor? Sí, claro, ellos nos decían que el gran problema es que no había muchos inhibidores para fosfolipasas, entonces te pueden poner el suelo, te salvan el pie si te mordió la culebra ahí, pero probablemente tengas problemas musculares el resto de tu vida, ¿verdad? Si el veneno de la serpiente venía con muchas fosfolipasas. Entonces, vean lo que hicimos, cambiamos el éster, o sea, la estructura es la misma y el tamaño de la cadena es más o menos lo mismo, ¿lo ven? Pero cambiamos un éster por un éter. ¿Lo ven? Ok, ¿y ustedes qué se imaginan que lograríamos con ese cambio? Qué complicado, ¿verdad? ¿Para qué joderse la vida y haciendo un éter ahora si ya sabemos hacer el éster? ¿Qué piensan? Muchachos, ¿no piensan? O sea, ¿cuál es la función, digamos? Vean que estábamos pensando en hacer un inhibidor porque no hay muchos, ¿verdad? ¿Qué logro yo al cambiar un éster a un éter? ¿Cómo son los Es enlaces? menos reactivo. Claro, hermano, eso era. Vean que la fosfolipasa coge esta cuestión, este compuesto de aquí, lo hidroliza fácil y rápidamente y yo colorimétricamente tengo una muestra que analizar, ¿cierto? Pero si yo pongo un éter aquí, esto puede entrar en la fosfolipasa y ahí la bloquea para que no actúe. Cabe bien, pero ella no lo puede romper. Entonces, de ahí, da tiempo para que el cuerpo pueda ir disponiendo de ella sin que destruya mucho ¿cómo se llama? La estructura de la piel. Bueno, esos eran, o esos son todavía las, ¿cómo se llama? Expectativas que tenemos al respecto de estos compuestos. Que, por cierto, algunos de ellos resultaron ser o presentar una inhibición bastante interesante contra la fosfolipasa de una terciopelo. ¿Ok? Bueno, entonces se sintetiza uno más grandote y este de aquí.
Ok, ahorita vamos a ver cómo se trabajó con ellos, pero vieron, ¿de dónde sale una primera familia? De ahí, con reacciones muy sencillas, ¿de dónde sale una primera familia de compuestos que podría ser utilizada, digamos, con un propósito específico de una necesidad? Y a partir de un surfactante que se hidrolizaba, pudimos sintetizar otros que no se hidrolizaban. Bueno. Básicamente lo que viene aquí es que se preparan estos surfactantes para ver la actividad o para nosotros queríamos evaluar la actividad biológica frente a la fosfolipasa PLA2 de la terciopelo. Claro, estábamos sintetizando surfactantes, veamos las propiedades surfactantes, pero también como son compuestos químicos, veamos la actividad citotóxica y antimicrobiana. Vean todo lo que se hace con un surfactante. O sea, yo no lo cojo, le calculo la CMC, el HLB y digo, tráeme lo que hay en el laboratorio para formularlo y para hacer otro rinzo más. Ay, no, mira, este compuesto tiene un HLB, me sirve para hacer un Ajax nuevo. No. Vean que se pueden evaluar muchas propiedades químicas de los surfactantes. Bueno, pero todo empieza por aquí, en el laboratorio. De ahí, primero protegíamos que es el compuesto de partida, o sea, hacíamos un éster, ¿verdad? Ahora, esta reacción parece fácil, ¿verdad? Pero lleva su rato porque hay que coger, fíjense ustedes, ácidos de 8 y ácidos más grandes, ¿verdad? Digo, alcoholes de 8 y alcoholes más grandes con ácido yodúrico para hacer la SN2 respectiva y obtener los yoduros. Ay, entre más grande es la cadena, más larga, menos reactivos son, menos solubles en muchas cosas. Entonces, bueno, se hicieron los yoduros. Y después, el yoduro más el fenol, ¡tarán! Me da el éter. ¿Cómo se llama esa reacción del yoduro más el fenol, chavalos? Voy por la lista a ver quién necesita que le arreglemos la nota de orgánica. Chiquillos. Fenol más yoduro, ¿qué me da? El éter. ¿Y cómo se llama esa reacción? ¿Ya se me durmieron, muchachos? ¿O están por ahí alguno? Aquí estábamos, profe, pero la verdad es que yo no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Síntesis Profe. Ajá. Ah, no, iba a decir otra cosa, Claro, pero- porque ya dije que era la síntesis de Williamson. Claro, es una forma muy general de hacer éteres asimétricos, donde cojo uno que tiene un grupo saliente y cojo otro que lo que tiene es un OH que puede generar un alcoxio. Bueno, así se sintetizaron los compuestos, ¿verdad? Y después adivine. Caracterización. ¿Cómo se caracteriza un compuesto en orgánica? Normalmente, muchachos, de infrarrojo, en algunos casos ultravioleta, si los máximos son interesantes e importantes. Infrarrojo y ultravioleta para esta parte de orgánica es muy cualitativo. Pero la estructura mera del compuesto que yo hice o que saqué de una mata, ¿con qué lo obtengo, chavales? Hay dos técnicas para hacer eso. ¿Cuáles son? Esta, que es la resonancia magnética nuclear. ¿Y cuál otra, muchachos, ustedes usarían para encontrar la estructura de algo? Que me pueda dar la estructura exacta. Carbono 13. No, porque eso sigue siendo resonancia magnética nuclear. Espectrometría de masas. Sí, señor. La espectrometría de masas ha crecido una brutalidad en los últimos 20 años. O sea, da miedo, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué es un masas de masas? ¿O qué es un análisis tándem? Yo no. Muchachos. Tampoco, profe. Bueno, el curso es casualmente también para, digamos, llamar su atención. Tal vez después les interesa esto, vean. Ahora resulta que yo tengo una mezcla, por ejemplo, yo tengo una mezcla de sustancias químicas, chavalos. ¿Ok? Y yo la inyecto en una columna cromatográfica. Entonces, de ahí se separan diferentes sustancias, pero van todas, o sea, van todas corriendo, separadas por diferentes tiempos de retención, ¿ok? Si el detector es de masas,
el detector va haciendo un muestreo, 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 muestreo. Y entonces primero tengo las masas de cada uno de los compuestos diferentes, ¿verdad? Que van saliendo por la columna, digamos. Pero después de ese detector hay otro, ¿verdad? Esto dicho a grandes rasgos, ¿ok? Después de ese detector hay otro, ¿verdad? Otro cuadrupolo que me permite coger cada uno, digamos, de los iones moleculares que yo obtuve de cada una de las sustancias anteriores y volver a hacerles un masas. ¿Me explico? Entonces, el masas de masas me permite hacer, por ejemplo, saber, mira, en mi muestra hay algo que tiene un ion molecular de 45, otro compuesto que tiene un ion molecular de 60. Pero el mismo equipo me permite después hacerle 8 masas, ¿verdad? Al pico de 45 y al de 60, con lo cual yo puedo hacer un análisis, digamos, de cada uno de los compuestos que hay en una mezcla. Imagínense qué poderoso que es, ¿verdad? Y aquí es lo mismo, o sea, si yo inyecto un compuesto puro, entonces, de cada ion que sale de la fragmentación de mi compuesto puro, yo puedo hacer un posterior análisis de masas, otro fragmentamiento. Claro, eso para moléculas tan pequeñas como estas no tiene sentido, porque claro, los fragmentos de estos ya se pueden explicar por reacciones que están en todos los libros, chavalos. Hay libros así de masa. Bueno, ahora ustedes ni los alzan, los consultan por internet, ¿ok? Pero hay mucha información acerca de los fragmentamientos de moléculas pequeñas. Lo que no hay que perder de vista, químicos, es que las técnicas de masas y de resonancia magnética nuclear que hay ahora, ¿verdad? O sea, tienen niveles de detección muy bajos, se ocupan pocas muestras, por un lado. Ojo. Y la otra cosa que es importantísima, por otro lado, es que permiten análisis, ¿verdad? Que antes no se podían hacer. Bueno, vamos a hacer un repasín rápido. Ok. ¿Por qué yo sé viendo este espectro, muchachos? ¿Qué es esta estructura? ¿O puedo inferirlo? A ver, y es los espectros, digamos, de un surfactante aniónico, de un detergente, que son típicos. Los picos típicos. Nadie. No les gustaba RMN, chiquillos. Hay gente que lo odia y hay otra gente que le tiene miedo. A ver, ¿por qué yo sé que este espectro es de este surfactante? ¿Qué debo reconocer yo en el espectro de protón de un surfactante? De un detergente que tiene una cabeza aromática. Profe, el multiplete, tal vez, que sale, es que no veo el rango, que sale en el extremo izquierdo. Ahí se detecta para el Ahí lo ves benceno. mejor. Sí, ¿verdad? Ahí sí se puede ver un poquito mejor. Entre 7, 5 y 8. Ok, correctamente. Entonces, lo interesante de ese multiplete, ¿qué es? Me decía, la posición, porque nos dice que son los protones aromáticos. ¿Cierto? Que van a ser muy parecidos porque están apiñados. Pero ¿qué es lo más importante? Y que realmente coincide con el compuesto que yo tengo arriba, la integración. ¿Lo ven? Tal vez se ve muy chiquitito en la pantalla de ustedes, pero la integración es 3. Justo. De aquí arriba lo que hay son 3 protones aromáticos. ¿Cuáles son otras características fundamentales del espectro, digamos, de RMN de un detergente básico? Ojo, si lo que tengo es una cadena, ¿verdad? No ramificada, pegada, digamos, a la cabeza polar, hay señales que son muy características. Ojo, esta señal de aquí, este metileno de aquí, sale a campo muy bajo, ¿lo ven? Debería de verse como un triplete, pero bueno, hay muchos factores que determinan que puede ser hasta un poco de agua en la muestra, otras características, pero vean, la señal esta que está por 4 es esta de aquí. La de este metileno. Luego van a haber 2 señales donde todavía se siente el efecto del oxígeno, ¿ok? El efecto desprotector del oxígeno y van a ser estas 2. ¿Ves? Si yo veo estos 3 picos, yo ya sospecho que hay una cadena, ojo, 1, 2, 3, ¿verdad? Que hay una cadena alquílica no ramificada.
Ahora, el resto de los metilenos están todos aquí en esta piña. Pero va a haber otra señal que es muy característica y es la del metilo terminal, que es el que va a estar más lejos del oxígeno y por lo tanto va a aparecer a campo más alto. Y aunque tal vez no se ve bien aquí, esto es un triplete. ¿Ya se dieron cuenta, chiquillos, de cómo es el espectro de un detergente? ¿Ok? Tiene esas partes que son generales. ¿Qué más? Ok, el carbono 13, ¿por qué es importante? Porque tiene que aparecer muy limpio. Ok, ¿cuántos protones aromáticos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, contando los cuaternarios. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Claro, pero falta un carbonilo, que es este de aquí, ¿lo ven? Y no hay otros picos, aunque algunos son pequeños, no se ven un montón de picos por aquí. Lo que quiere decir es que el compuesto estaba puro, ¿se dan cuenta? Ahora, este carbono que está pegado al oxígeno es este. Y luego vienen todos los metilenos y el último pico que está bien separado de los demás es el de este metilo. Ok. Entonces nosotros primero sintetizamos el surfactante y determinamos la estructura y la pureza. Si la pureza no es adecuada, olvídense. ¿Ok? Bueno, y también tenemos espectros que son de carácter bidimensional, ¿verdad? Para, por ejemplo, ver correlaciones a larga distancia que nos digan, mira, aquí hay un carbono que correlaciona con este hidrógeno y certifica esa correlación que sí hay un enlace entre el oxígeno y la cadena y el oxígeno y el aromático, por ejemplo. ¿Verdad? Muchas correlaciones en este espectro de HMBC que nos dicen, bueno, es que si yo me doy cuenta aquí, ¿verdad? Tengo un montón de correlaciones que justifican la posición de los protones y los carbonos, ¿verdad? Y otro que es muy bonito, que también es una confirmación muy directa, es este que es el HSQC. Bueno, no estamos explicando las técnicas una a una, pero vean, de ahí resulta que estos que tienen un color más claro son metilenos, son CH2, mientras que estos son CHs o CH3. De ahí lo que tiene que haber es solo un CH3, si solo uno hay, que es este. ¿Verdad? CHs, ¿cuáles hay? De ahí vea. CHs hay 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y correlacionan con las señales aromáticas que ya habíamos visto. ¿Verdad? Aquí. ¿Ok? Metilenos. De ahí un montón. Empezando con este que está aquí, ven. Esta es la señal del metileno y este es el carbono correspondiente a ese metileno. Por eso es que el HSQC es tan útil. Entonces, síntesis, primero, a partir de una idea preconcebida, bien pensada, bueno, vamos a tratar de generar inhibidores de la fosfolipasa. Ok, bueno. Después hacer la síntesis y hacer la caracterización. Una vez que esto está hecho, ¿verdad? Bueno, tuvimos la suerte de hacer los cristales de rayos X de este compuesto. Muy interesante porque, claro, se ve que ellos generan también, ¿verdad? Una estructura o se ensamblan en una estructura en la cual tenemos los grupos, como ustedes pueden ver, ácido, generando la famosa estructura, ¿verdad? Del dímero del ácido. Y las cadenas hidrófobas, esto se ve en el cristal, ¿verdad? Él forma vesículas, entonces probablemente forma vesículas porque hacia afuera de la vesícula tenemos una estructura como esta y hacia adentro una estructura como esta en la que ustedes pueden observar, ¿verdad? Como las dos cadenas, digamos, se atraen, ¿ok? Por fuerzas de Van der Waals. Bueno, ahí tenemos más representaciones de otros cristales, de otros compuestos, del diamantano, por ejemplo, ¿ok? Ven, aquí se ve un detalle más claro de los enlaces de hidrógeno y de las interacciones de tipo Van der Waals entre las cadenas. Primero esto, una vez que se tiene, bueno, los cristales no, ¿verdad? Porque no todo cristaliza rápido, pero si se tienen los cristales, ¿verdad? Uno puede decir, ok, yo sí tengo los compuestos puros. Después, bueno, esto fueron cosas que hicimos, ¿verdad? Utilizando un tensiómetro, como pueden ver ustedes aquí de Wota, que se utiliza una sustancia una cantidad muy pequeña que se pone aquí en una celda y por esa celda se pasa un rayo de luz, ¿verdad? Y después del tratamiento matemático uno puede calcular la concentración, ¿verdad? Para hacer CMCs. Bueno. Ok, aquí tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, vamos a ponerlo aquí. El análisis de tensión superficial versus,
¿Ven? Esto es otra cosa. Estas gráficas dan así de bien, chavalos. ¿Por qué razón? Porque el compuesto está puro. Si usted tiene un surfactante impuro, entonces las gráficas le quedan muy mal. ¿Y por qué te quedan muy mal? Porque entonces vamos a tener agregados de muchos tipos diferentes. Claro, lo que es contaminación que se va asociando a tu molécula, más tu molécula, más los agregados de tu molécula, mal asunto. Bueno, nada más mostrarles esto que es interesante. Los valores de la CMC varían muchísimo dependiendo de cuánto cloruro de sodio, por ejemplo, yo le eche a las disoluciones. Vean que son mayores, ¿verdad? A menor concentración, como ustedes pueden ver, de cloruro de sodio. Si aumento la concentración de cloruro de sodio a 0,5 molar, por ejemplo, le bajo la CMC de 4 a 2. Lo que quiere decir que el cloruro de sodio favorece la generación de agregados, pero más pequeños. ¿Ok? Es lógico. Que el cloruro de sodio también interactúa de manera muy fuerte con el agua. Ven, entonces lo interesante es que aquí tenemos, ¿verdad? Los valores de CMC para el derivado de 8 carbonos que sintetizamos inicialmente. Bueno, ven, el NOVA, que era el que se hidrolizaba, tiene un valor de promedio de 1.22, un valor de CMC promedio. El de 8 carbonos, como ya lo acabamos de ver, un valor de CMC de 2. Y el que tiene el adamantano, ay Jesús, el que tiene el adamantano, a ver, como en los cristalitos que vimos aquí, ven, aquí está el adamantano, ¿verdad? Entonces tiene, o encontramos que tenía una CMC alrededor de 8, ¿sí? Le costaba más agregarse, claro, porque el adamantano es más incómodo. Bueno, abajo lo que ustedes pueden ver es el light scattering, la estructura del light scattering, y arriba, como ya saben, muchachos, como hemos venido mostrando en este trabajo que se hace con surfactantes, el tema, ¿ok? De nuevo, aquí tenemos los valores de light scattering que se pueden reportar así o con el histograma, ¿verdad? Que nos dicen más o menos cuántas poblaciones hay, ¿verdad? Y más o menos qué porcentaje de la población, ¿verdad? Tiene un radio hidrodinámico dado y otro. El radio hidrodinámico, entonces, es una forma de decir qué tan grande, muchachos, es el agregado, ¿ven? Ah, bueno, aquí tenemos otra microscopía que es SEM, ¿ven? Y en el SEM también se pudieron ver las vesículas que nuestro compuesto, ¿verdad? Formaba. ¿Ok? 200 nanómetros de MAE. Grande la criatura. ¿Ven? Bueno, fíjate todos qué vacilón. Aquí tenemos el NOVA, ¿verdad? Este fue más difícil de analizar y les voy a decir por qué. Mientras estos, un MAE como este se puede medir en la mezcla que a ustedes se les ocurra, digamos, claro, para que se mantenga esto desprotonado, usted tiene que tener un buffer para hacer los análisis. Ah, pero el buffer puede ser de pH 10, inclusive puede ser NaOH puro, ¿qué importa? Aquí no, porque esto pasa mucho tiempo con una disolución fuertemente básica y se hidroliza. Entonces, esto hubo que hacer los análisis, ¿verdad? Todo lo que ustedes ven se hizo con un buffer de fosfatos. Y bueno, también se agrega, pero generando, como ustedes pueden ver, vesículas que son un poco más pequeñas que las que eran con el éter en esa posición. Bueno, caracterizados. Vean que inclusive se hacen análisis calorimétricos, ¿verdad? Para determinar el famoso número de agregación, o sea, cuántos monómeros forman una vesícula. Y las entalpías de desmicelización, o sea, yo puedo, digamos, empezar yo tengo, digamos, el compuesto agregado y con un calorímetro puedo ver qué es lo que le pasa a ese agregado a medida que yo le voy echando agua y le voy echando agua. A medida que le voy echando agua, ¿qué es lo que pasa? De ahí los agregados, si se va diluyendo, los agregados se van disolviendo hasta que paso por la CMC y bajo y puedo calcular, ¿verdad? ¿Cuál es ese delta H de desmicelización? ¿Ok? Bueno, resulta que hay un punto en la desmicelización que es la CMC. Bueno, como los compuestos no fueron muy solubles, hubo que disolverlos en carbohidratos huecos como la cicloestrina, ¿los ven? Y entonces el análisis posterior, bueno, primero hay que estudiar los complejos. Vean que en el complejo la cadena se mete dentro
dentro, ¿verdad? Se acompleja, ¿verdad? Como lo decimos en castellano, dentro de la cicloestrina, porque adentro de esto, que es un carbohidrato, ven, cíclico, lo que sucede es que la cavidad es hidrófoba. Como la cadena es hidrófoba, le gusta estar ahí. Bueno, entonces primero se analizan los complejos por calorimetría también y se obtienen, muchachos, de forma interesante, las constantes de asociación que andaban entre 1000, ¿verdad? Y un poquillo más para las cadenas sencillas como esta. Y el adamantano sí que tiene una constante, porque cabe muy bien aquí adentro, una constante de 50,000. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que las constantes de equilibrio de la formación de los complejos sean altas o bajas. Si son altas es que el proceso de complejación es muy bueno. Si son bajas es que, bueno, de ahí no, le cuesta complejarse un poco más, ¿verdad? Y es probable que haya en una disolución en la que hay ciclodestrina, que es este carbohidrato hueco, y el surfactante, ¿verdad? Es probable que haya, ¿cómo se llama? Más especies sin complejar que complejar. Bueno, el vacilón es que ven todas estas curvas, como ustedes pueden observar, son para diferentes concentraciones. La misma concentración de surfactante del famoso octavense, lo que aumenta es la concentración de cicloestrina, ¿lo ven? Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer otra vez la tensión superficial, chiquillos, para determinar, ojo, determinar qué es lo que pasaba con la CMC cuando uno agrega cicloestrina. Y claro que la CMC se corre a valores más grandes, porque estás metiendo la cadena dentro de un ambiente, o sea, dentro de un carbohidrato que es polar. Bueno, entonces luego se hicieron, como ustedes pueden ver, aquí es donde les muestro un poco, ¿verdad? Este es otro trabajo donde se habla de la actividad antimicrobiana, ¿verdad? Donde el de 8 y el de 18, ¿verdad? Muestran actividad, por ejemplo, contra el Staphylococcus aureus, ¿verdad? Y como dice aquí, ¿verdad? El de 8 y el no, ¿verdad? Tienen bajos IC50, o sea, son toxicidades bajas en células humanas. ¿Ven? Se hacen surfactantes nuevos que empezaron siendo, muchachos, ¿cómo se llama? O que ahora se están analizando para ver qué tan buenos inhibidores de la fosfolipasa son. Pero vean todo el trabajo que se hace, ¿verdad? De caracterización con una sola molécula. Bueno, y sencillamente vamos a pasar esto rápido porque ya no tiene sentido hablar mucho rato de otros surfactantes derivados. Nada más, vean de nuevo, ahora estamos preparando detergentes, estamos acabando un trabajo con un detergente como este, en que se parte del ácido paranitrobenzoico, se reduce con hierro en presencia de amoníaco, se separa el que, como ustedes pueden ver, me deja un grupo amino libre, ¿verdad? Y después se hace el surfactante, que en este caso no es un éter, pero es una amida que es igual de fuerte. Y después se hidroliza. Bueno, estos también se pueden caracterizar de manera sencilla por resonancia magnética nuclear y vean, una vez que está caracterizado, ¿verdad? Entonces podemos encontrar las concentraciones que ya no decimos micelares críticas porque no sabemos si son micelas, ¿ok? Y entonces fíjense ustedes que la concentración de agregación crítica, esto hecho con el tensiómetro de nuestro laboratorio, es de 1,94, que es bastante buena porque es baja. Y vean que la tensión superficial, ¿verdad? La tensión superficial baja muchísimo, ¿ok? Baja hasta 31 de 72, que es la tensión superficial del agua. Entonces es muy interesante ver cómo este nuevo surfactante, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, con una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, este de 10, ¿verdad? Pues es un buen surfactante, ¿verdad? Que tiene una cabeza polar que se parece a la de los detergentes convencionales. Bueno, aquí vemos algunas fotos de TEM en las que se puede ver claramente, ¿verdad? Que nuestro compuesto tiene la habilidad de formar agregados, ¿verdad? Que probablemente sean esféricos en disolución acuosa y que por su tamaño, que ahí no lo puse, ¿verdad? Por su tamaño, probablemente sean también vesículas. Bien, ahora vamos a ver algunas aplicaciones. Podría seguir hablándoles, como ustedes pueden ver, vean, ¿ves? Aquí hay más tubos moleculares, vesículas, cintas que generan los compuestos, ¿ves? Aquí tengo un resumen. Hace estos tubos. Este compuesto de aquí, vean que tiene una cabeza positiva. Hace lo que se llaman ribbons o cintas.
Este que tiene una cuestión plana, ¿se acuerdan que se los dije? Más tubos. Con este que tiene una cuestión plana allí, ¿verdad? Y estos que tienen estos dos aromáticos que no son, ¿verdad? Que es cierto que los aromáticos son planos, pero al estar pegados en este carbono, ¿verdad? Ya probablemente no le permiten, ¿verdad? Una cohesión, ¿verdad? Tan grande como para hacer tubos moleculares, sino que ustedes pueden ver que generan vesículas. Bueno, ese es el estudio, muchachos, que es interesante, digamos, de la estructura. Vean ustedes que se pueden hacer muchos estudios con surfactantes, pero este es un trabajo que salió hace un tiempo, ¿verdad? En el 2019, como ustedes pueden ver, de cómo también algunos surfactantes pueden funcionar hasta en dispositivos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En dispositivos de energía, muchachos, como las celdas fotovoltaicas. ¿Ok? Entonces, final digamos, de la clase de hoy, ¿verdad? Vamos a terminar un poquito antes, muchachos. Los surfactantes, ¿verdad? Tienen muchos usos en el mundo actual. Se pueden diseñar y preparar, ¿verdad? A partir de reacciones, inclusive algunas muy sencillas, ¿ok? Los surfactantes que se preparan, novedosos, muchachos, requieren, antes de ser evaluados en sus propiedades como surfactantes o como agentes de superficie, ser evaluada su pureza. Primero que todo, yo tengo que hacer un análisis bastante detallado de la pureza. Y después puedo hacer la caracterización del surfactante, ¿ok? Sus CMC, sus fotos de TEM, los análisis por calorimetría o digamos, por otras técnicas que me permitan saber qué tipos de agregados forman disolución. Y en tercer lugar, puedo hacer análisis de mi surfactante de acuerdo con los grupos sustituyentes que yo le puse, ¿sí? Y utilizarlos en celdas fotovoltaicas, por ejemplo, ¿verdad? O sea, tienen usos tan grandes como desde celdas fotovoltaicas hasta biocidas, ¿verdad? Pero biocidas muy específicos y muy activos que en baja concentración inhiban el crecimiento de muchas bacterias. ¿Ven? Tenemos más trabajos en donde se han estudiado fibras, donde se han estudiado más tubos, ¿verdad? Las rutas sintéticas para obtener algunos de ellos con carga positiva al final, ¿verdad? Pues eran muchos pasos sintéticos. Llegar aquí requería un esfuerzo muy grande, ¿verdad? Y todavía faltaba toda la parte de medida. Entonces, ahora tenemos una ruta, ¿verdad? Que nos permite obtener una sal positiva en la posición 24 de una sal biliar en 2 pasos, no en 5. Bueno, ven, más o menos, por ahí va la cosa. ¿Ok? Bueno, chiquillos, en la última, después de sus exposiciones, en la última clase que tengamos nosotros, vamos a hablar de algo que se llama química supramolecular y vamos a conocer los surfactantes que no están dentro de las clasificaciones generales, que son las que ustedes más o menos, o los compuestos de los que ustedes van a hablar. ¿Ven? Vamos a hablar de que los surfactantes convencionales tienen una cola o una parte hidrófoba y una cabecita hidrófila. Sí, pero hay otros surfactantes que tienen 2 cabezas hidrófilas y 2 secciones hidrófobas y pueden estar unidas las cabezas. Ok, hay otros que se llaman bolaformos. Vean, el bolaformo realmente hay que representarlo de forma distinta. Vean, en un bolaformo yo tengo una cabeza polar aquí y otra cabeza aquí. Más o menos del dibujo se ve, pero lo que quiero que vean es que tienen carga aquí, digamos negativa, y carga aquí. Son muy interesantes esos surfactantes, ¿verdad? De esos hablaremos. Podemos tener surfactantes triméricos o poliméricos, muchachos, muy importante. Y nos falta poner aquí un tipo de surfactantes famosos que son los dendrímeros. Entonces, hablaremos de esos para presentárselos, de ese tipo de moléculas, ¿verdad? Una vez terminen sus exposiciones, chiquillos. Les comunico también que tendremos una charla muy bonita, ¿verdad? Valiéndonos de la experiencia de don Miguel y de que yo hablé con Darío, que es un buen profesor de la sección de industrial, y que él va a venir a conversar un poquito con nosotros sobre emprendedurismo, muchachos, ¿ok? Para motivarnos un poco todos a que, ¿verdad? Debemos o podemos ser emprendedores y con lo que sabemos de química, tal vez podríamos hasta generar una empresa. De hecho,
el hecho de que venga Darío es que él tiene una empresa y se puso las pilas y la fundó. Y vamos a tener otra invitada probablemente que va a venir a conversar de lo mismo. Bueno, chiquillos, no sé si tienen alguna pregunta o quieren decir algo. Profe, hola, yo tenía una duda, pero es más que todo de las formulaciones, pero no sé si al final. No, pero terminemos la clase primero para cerrar la grabación y con mucho gusto ya te atiendo la duda. ¿Alguien quiere decir Ok. algo, chiquillos, de la clase de hoy? ¿Estamos bien? ¿Todo bien, profe? Ok, espero, vean, yo sé que es un poco pesado lo que hemos visto el martes y hoy, y además son muchos análisis y yo no conozco las técnicas, pero ya por lo menos tienen una idea de qué puedo hacer yo con un surfactante, ¿verdad? Y cómo analizarlo. ¿Ok? Entonces, muy bien. Quedamos aquí, que tengan feliz fin de semana. Los que tengan dudas sobre formulaciones, se pueden quedar conmigo, ¿ok? Que pasen buen fin de semana, chiquillos. Bueno, profe, muchas gracias. Ok, chao.